Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros qué cilindro tengo hoy aquí para vosotros, un cilindro espectacular, un Dorma Cava, sería el Cava de toda la vida. Cava 4 Plus es un cilindro que me dio mi amigo Sasha, muchísimas gracias Sasha, de verdad que te lo agradezco. No sé exactamente cuántos pernos tiene, creo que anda en torno a los 18, podría estar equivocado, puede tener alguno más o alguno menos, pero yo creo que tiene 18. No es sencillo decirlo porque son 4 filas que están arriba, igual que en el Cava Expert, muy concentrados. Fijaros, vamos a dar luz. Sé que tiene 6 a la izquierda, yo cuento 5 a la derecha, abajo, y arriba en un lado tiene 4 y en otro 3, al menos, como mínimo. Fijaros, ahí están todos, fijaros todos los que hay. Vamos a hacer un poco más de zoom, que parece que lo permite. Son muchos pernos, mira, aquí veo, no me había molestado ni en mirar con la linterna, solo a tiento. Ese de ahí a la derecha, que son más grandes, esos me pueden confundir. Quizás sean 16, no sé, yo creo que son 18. Fijaros, ahí arriba hay más. Y la cuestión es que las dos filas de arriba quedan muy bien ocultas por las dos de abajo. Si el perno de abajo es largo, es difícil tocar el de arriba sin tocar el de abajo. En cuanto a herramientas, inicialmente siempre utilizo este tipo de herramientas, me las habréis visto usar con estos Cava. Con el tiempo me voy dando cuenta que para la fila de abajo son muy útiles, no hay ningún problema, pero para la fila de arriba pueden dar problemas. Si el perno de abajo es muy largo, al intentar tocar el de arriba puede que lo muevas. Hoy utilizaré seguramente estas otras herramientas, pondré un tensor en la parte de abajo, utilizaré una pala triangular más pequeña que la otra, iré viendo, y probablemente un gancho, este gancho por ejemplo para las filas superiores. No es sencillo tocar esos pernos superiores. Para mí es la mayor de las dificultades en Cava, la inaccesibilidad de algunos de los pernos. Y bueno, tiene el típico tacto de los Cava. Vamos a intentar abrirlo, vamos a intentar ganzuarlo. Habitualmente estas aperturas son largas, o incluso esta que la he hecho varias veces y ya la puedo hacer en un tiempo más que razonable. Puede que en vídeo se alargue porque siempre es más difícil hacerlo en vídeo, tengo que estar pendiente de que se vea, de que el zoom esté en su sitio, el enfoque, todo. Y inicialmente se dan unos clics muy vistosos, son muy claros. Luego hay una fase en la que parece que no se avanza nada, cuesta encontrar quien pide, y al final hay una fase en la que parece que se ha muerto la cerradura. Sí que se puede detectar cómo vamos, bien o mal, en función del tacto de los pernos colocados. Se van quedando cada vez más duros y más inmóviles, y al final es cuestión de buscar uno o dos pernos que faltan y que no es fácil encontrarlos porque el feedback ya no es tan claro como al principio. Bueno, dejadme que lo coloque en el aprieto, iluminación y todo, intentamos ganzuarlo. Nos vemos en un momento. Hasta ahora. Bueno, ya lo tengo aquí colocado en el aprieto. Acabo de hacerle la apertura, pero se ha extendido 18 minutos de apertura, es demasiado. Vamos a ver si podemos hacerlo en menos tiempo. Fijaros, ahí pone 4 Plus, funciona perfecto, ahí está. Yo siempre extraigo muy poca información de este tipo de llaves. Sí que estos 6 inferiores de la izquierda están. Aquí yo creo que hay 5, aquí hay un hueco muy extraño. Es un perno, creo que es más grande que los demás, al menos la cabeza. Yo creo que aquí hay 5. Hay 4 a la izquierda, claramente, arriba. Y yo creo que hay 4 también aquí abajo. Yo creo que hay 4, con lo que serían 11 y 8 serían 19, no 18 pernos, 19 pernos. Pero no lo sé, no estoy seguro. Yo aquí noto alguna vez que necesito tocar algo. De hecho, he conseguido la apertura, la anterior, con un perno que en teoría yo lo localizo aquí, pero bueno, puede ser que me esté equivocando. Como veis, muchos pernos, las alturas no es fácil determinarlas,
porque los huecos, hay pernos que tienen cabeza ancha, otros cabeza estrecha, no es tan sencillo como pueda parecer. Voy a utilizar este tensor, un tensor de 2 milímetros, ahí está, en la parte superior para colocar los inferiores, y utilizar esta ganzúa, es una ganzúa de Pitt fantástica, es más fina que la que suelo utilizar yo, y en este en concreto, que tiene unos pernos que no me dejan pasar con la mía, que es ligeramente más alta, pues y más ancha, pues con esta consigo. Y luego utilizaré también este otro tensor para colocarlo en la parte inferior, y con un gancho, este gancho de Sparrows, pues muy fino en la punta, intentar abrirme paso y tocar los superiores, pero voy a tocarlos también con esta, aunque con esta tengo menos control sobre lo que sucede. A ver, al principio voy con tensión media, luego lo aumentaré, y lo que voy a intentar, ese era el tercero de la izquierda, es abrirme paso, empezar a colocar, este es el tercero de la derecha, vamos a ver, aquí al final, ese yo creo que era el quinto de la derecha. Al final hay un montón de pernos largos, cuarto de la derecha, vamos a ver, ahí segundo de la derecha, ahí primero de la derecha, vamos a ver, primero, segundo de la izquierda, es que no me dejan pasar, primero de la izquierda, vamos a ver, si no los meto, tercero de la izquierda. Me gusta ir de una manera más ordenada, primero un lado y luego el otro, pero es que es una cuestión de imposibilidad física. Ahí he vuelto a tocar uno de la derecha, vamos a ver, ahora ya puedo circular mejor, primero de la izquierda, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, primero de la derecha y he hecho un clic, segundo un muy buen clic, tercero, cuarto, quinto, ahí he hecho un muy buen clic, a la izquierda, perdón, a la derecha, esto es de la izquierda, vamos a ver, ahí primero, primero de la derecha, primero de la izquierda, voy avanzando por la izquierda, ahí el quinto un clic, muy buen clic, ese es síntoma de que vamos bien, es el quinto de la izquierda. Si no pide es que estamos en problemas. Vamos a ver, voy con los de la derecha. Este, ahí, este es el cuarto superior de la derecha. Lo he tocado con esta ganzúa porque ya me impedía el paso. Ese perno me ha dado problemas porque no estaba seguro de si existía o no. Y ahora aquí tenemos superior, pero de la izquierda. Vamos a ver si cojo un ángulo desde el que pueda colocarlo, porque lo que sucede ahora es que el gancho es demasiado grueso y no cabe. Vamos a ver, voy a repasar un último repaso abajo antes de empezar a meter el gancho arriba, a intentarlo. Realmente hay un problema de espacio. Ahí, quinto, no estoy seguro de si era el superior, cuarto superior o el quinto inferior, pero he colocado algo. Vamos a ver, voy a cambiar el tensor. Ahí está. Cogemos este gancho. Primero nada. Segundo parece colocado. Tercero. Tercero un ligero clic. Cuarto parece colocado. Segundo. Segundo de este lado suele dar problemas y ahora
no tiene mala sensación. Primero de la izquierda un clic. Bueno, parece que hemos llegado hasta atrás. Cuarto, parece que no pide. Tercero, segundo. No estoy seguro de que eso sea bueno, que no pidan estos aún. Quizás en esa última colocación, que no sabía lo que había tocado, he pasado algún perno. Vamos a ver este segundo. Parece que está bien este. Ahí el cuarto ha dado un muy buen avance. Muy buen avance. Definitivamente hay un cuarto en la parte superior derecha. Estos cilindros hacen dudar. Hay veces que tocas y dices sí, no hay ninguna duda de que hay un perno. Luego no lo puedes volver a encontrar en esa apertura o en otra. Dudas. Luego desmontas el cilindro y ahí no hay nada. Pero os comento lo que voy percibiendo, sea o no sea lo que encontremos al final. Ahí segundo inferior, muy buen clic. Tercero inferior, un muy buen clic. Eso está muy bien. Por eso no me pedían los superiores. No sé cómo no los he localizado antes. He pasado por ahí, no pedían. Es un poco extraño. A ver, este cuarto ha hecho ahí una cosa extraña. El cuarto de la derecha. Espero no haberlo pasado. Todo parece estar bien. Vamos a ver los superiores. Me da un poco de miedo mirarlos con esta ganzúa. Porque tengo menos sensibilidad. Ahí parece que ese es el cuarto. Parece que este es el tercero. Segundo. Primero. Un buen avance. Este sería el primero de la derecha, pero no estoy seguro de haberlo tocado bien. Segundo de la derecha, tercero, cuarto, no lo localizo. Ahora ha desaparecido, ya habéis visto. Ahí puede ser ese. Ahí ha dado un muy buen avance. O lo he colocado o lo he pasado. También podría ser. El primero de aquí y de aquí superiores son difíciles de tocar con ese tensor en medio. Vamos a ver, yo creo que están colocados, pero voy a... Este sí. Ese también. Este segundo superior de la izquierda también, que se me ha dado problemas en otras ocasiones. Es un perno que parece que desaparece. Cuando lo vas a buscar no está. Primero está, primero está. Este segundo es el más fácil de pasar de todos. Tercero. Cuarto. Pues todos no pueden estar colocados porque habría abierto. Este segundo. Ahí he hecho un clic. Muy buen clic. Tercero un clic. Al final hay que bajar mucho la tensión, peligrosamente, porque oís alguno como salta, es por bajar la tensión. Al bajar la tensión suceden dos cosas. Es más fácil pasar el perno y se caen pernos, pero es que se quedan como clavados
ahí primero, segundo, se quedan como clavados y no, aunque los toques no avanzan y estás infinitamente buscándolos. Vamos a ver si es alguno de estos. No tiene pinta, ese es el cuarto, este es el tercero, este es el segundo, primero no es, este tampoco. Vamos a mirar abajo, se han oído cosas, hemos obtenido clics, mientras hay clics hay esperanza. Vamos a ver si aquí hay algo. Ya están en una posición de final de apertura, se quedan muy duros. Eso hace que parezca que piden. Esa sensación de colocado va evolucionando a lo largo de la apertura. Primero muellean mucho más y se les nota más blandos, ahora ya están todos mucho más duros. Ahí el tercero de la derecha ha hecho un clic. ¡Oh! Me quiere hacer sufrir. Como veis, colocarlos todos ha costado mucho menos que encontrar ese último que pide. Pasa algo con ese tercero de la derecha, porque vuelve a saltar. Ahí he hecho una ligera distensión. El segundo, que a veces da problemas, hay un clic. No sé si lo habré pasado. Este es el cuarto, tercero. Vamos a ver. Ahí el cuarto superior derecho. Un clic. Quizás son hasta demasiados clics. Debería de haber abierto ya. Quizás esté pasando alguno. Cuando tienen ese feedback, los de abajo no suele faltar tanto para la apertura. Puede que esté pasando los de arriba. Vamos a ver de nuevo este. Ahí he distensionado. Había saltado el tercero, no, el cuarto. No sé si eso es bueno o malo. Habitualmente se pierde tanto tiempo en encontrar. Ahí el segundo ha dado un muy buen clic. Y ahí el primero nos da la apertura. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos. 15 minutos, pues lo vamos a dar por bueno. Vamos a darlo por bueno. Quiero colocar esto así porque quiero mostraros con la linterna. No sé si lo voy a poder desmontar o no. Vamos a ver. Quiero mostraros cómo voy a mover ahí. Quiero que veáis con la linterna cómo los pernos están ganzuados y vuelven a su lugar. Vamos a ver, no coincide el ángulo de la cerradura, ahí está mejor.
luz. Ahí tenéis todos los pernos. Esto está ganzuado, como podéis ver aquí. Y ahora volvemos hacia atrás, despacito. Voy a utilizar la llave, ahí está, y ahí se quedan todos pretos. Voy a utilizar la llave, voy a intentar utilizar la llave para desmontarlo. Esto es lo que más pánico me da espero que aguante la batería y todo, de estas aperturas, y es que habitualmente después del desmontaje, por mucho interés que ponga yo en desmontar el asunto bien, pues no suelen volver a funcionar. Hemos abierto este, lo he marcado previamente para no equivocarme de cuál estaba abriendo. Pues no es nada sencillo desmontarlos. Si mezclamos contrapernos entre los distintos conjuntos de pernos, lo que sucede es que entra la llave y ya no vuelve a salir, o que no entra la llave. Yo creo que hay que prestar mucha atención a eso. Vamos a ver. Ups. Voy a intentar ser lo más rápido posible. Vamos a ver, vamos a dar luz. Ahí está, toda la luz posible. Voy a intentar ser lo más rápido posible, pondré cámara rápida y vamos a ver si nos cargamos este cilindro. No, este aquí. Este aquí. Este aquí.
Bueno, estoy bastante seguro de que tengo cada contraperno con su perno. Ha saltado los muelles por todas partes. No me he preocupado demasiado porque tengo por ahí un Cava Expert que no lo consiguió, no consiguió sobrevivir, y tengo sus muelles, creo que son iguales. Espero que sean iguales. De todas maneras intentaré pescarlos, ya veis que por aquí aparecen por todas partes. No había un cuarto perno a la derecha, arriba. Probablemente estaría tocando uno de los inferiores, este de aquí quizás, está biselado, es muy largo, no lo sé. Como os digo, por mucho que tengamos la percepción de que estamos haciendo una apertura limpia, sí que tengo la seguridad de que cuando estoy presionando un perno tengo la sensación clara de que me pide, pero al tener dos filas una encima de otra, con inserciones diferentes, fijaros que una de las filas, la inferior, la inserción es en este sentido, apuntan en este sentido, y la otra en este otro. Entonces, cuando se utiliza una ganzúa de este tipo, la ganzúa aprieta lateralmente y no siempre aprieta el lateral bien, o estamos intentando subir el otro, le puedes estar presionando en una posición oblicua y no se mueve. Sin embargo, cuando intentas con el superior sí que te has elevado más, levantas la ganzúa y entonces le estás dando en la dirección que debes, no lo sé. Pero bueno, la apertura sí que es controlada, pero puede pasar esto. Al final son 18 pernos, 6, 4, 3, 5, una gozada de cilindro. Como habéis visto, el último perno cuesta una barbaridad localizarlo, pasa siempre, a mí me pasa siempre, no sé si le pasará a otras personas. Vamos a echar un vistazo de cerca a los pernos y contrapernos porque siempre merece la pena, son una verdadera gozada. Fijaros que algunos como estos tienen 3 diámetros, es difícil darle a esa punta tan fina, están biselados, es una gozada. Vamos a ver, este contraperno, como veis, están compensados en longitud. Yo no lo veo bien, o mejor dicho, vosotros lo veis mejor que yo. Este no está, yo creo que no está biselado. Aquí tenemos otro que es de otro tipo. Estos obligan a distensionar. Como veis, en vez de biselado tiene 3 diámetros, tiene un volante. Este es de los más peligrosos para mí. Hay veces que hay que distensionar. Este es el segundo de la derecha. Sí, este ha dado problemas. Y el contraperno está biselado, aun siendo de vaso está biselado. Son una verdadera gozada, es que son una gozada. Yo no sé si es un biselado o es un rebaje, pero os puedo garantizar que tiene efecto. Tiene efecto, aquí nada es gratis. Fijaros, este sin embargo es el típico que colocan, en este caso hay que colocarlo, yo tengo esa percepción, que tiene la cabeza muy gruesa, plana, tiene también este volante aquí. Si los pasas se quedan enganchados, te permiten seguir, pero luego distensionar para recuperar esto es la locura. No lo vas a conseguir. Biselado, este es bastante largo, también tiene esa especie de rebaje de biselado, vosotros lo veis mejor que yo. Este 3 diámetros también biselado, una pasada. Aquí se ve muy claro en este contraperno, vamos a ver si consigo dar la vuelta. Ahí está, este es de acero, no es de acero, es de latón. Tengo brillos, pero ahí hay una discontinuidad que podéis ver. Los muelles son todos iguales, como este de aquí, afortunadamente. 3 superiores de la derecha, pues estos son los de la derecha, todos con su borde, son más difíciles de colocar. Este está biselado, además de tener el borde exterior que sobresale. Los contrapernos son todos del mismo tipo, en función de la longitud, todos del mismo tipo, se dice pronto, pero hay que pelearse con ellos. Biselado, este biselado también. Estos son superiores también, están biselados, una pasada. Y aquí la fila de 6, vamos a ver,
no se ve bien, ahí, espectacular esa fila de 6. Con esta especie en el sexto, fijaros, este me daba mucha batalla, da una colocación, un clic muy franco. Este es el que os decía que marcaba un poco, no recuerdo, creo que os lo he comentado, marca un poco la apertura. Cuando coloco este sé que la cosa va bien. Fijaros que tiene como una serradura ahí. siempre que un perno destaca hay algo con él, si no pasa desapercibido. Ahí tenéis biselado el contraperno, fijaros esa irregularidad. Este que es uno de esos planos que tendrán su razón de ser, pero no sé cuál es. Muchas veces quedan enrasados, no hay que colocarlos. Este sí que, no sé si hay que colocarlo, pero sí se percibe claramente que muellea. Aquí tenéis otro de estos biselados de 3 diámetros, una pasada, otro más y otro más. Este muy largo, este primero, muy largo, que hay que vigilar. Este, vamos a ver si este es el frente. Este de aquí es el que da muchas veces la apertura. Fijaros que no tiene aparentemente nada, pero tiene, perdón, me he ido para abajo. Yo como lo veo todo, me parece que todo el mundo lo ve. Este de aquí es el superior de la derecha. No recuerdo, creo que no se ha dado la apertura a él, pero en cualquier caso es uno de los peligrosos. Él está biselado. Una pasada. Me pasaría toda la tarde viéndolo. No quiero entreteneros más. Aquí tenéis el cuerpo, vamos a dar luz, con todos los alojamientos que trae ocupados. Ahí vamos a ver. Ahí tenemos los 6 de la derecha, 4 superiores, 3 superiores en el otro lado, los 5 de la izquierda y los veis. Y el rotor que está perfectamente mecanizado, una gozada. Vamos a ver, me quedo sin luz. Vamos a ver, sí que tengo curiosidad por ver si hay algún alojamiento. Tienen 2 diámetros los alojamientos, yo creo que lo veis ahí. Tienen 2 diámetros, pero no hay ninguno con ningún rebaje especial. Espectacular. 5, 3, 4, 6. 11 y 7, 18 pernos. 18 pernos. Yo creo que es el que más pernos tiene de los que he grabado. O puede que no recuerdo si el Penta tenía tantos. He abierto Expert de 22, pero no lo he grabado. Espero grabároslo pronto. Aquí me quedo con este puzzle. Voy a buscar muelles, que estoy seguro de que me falta más de uno. Y bueno, esta ha sido la apertura de este fantástico Cava Dorma Cava 4 Plus. Ahí lo tenéis. Muy bonito. Muchas gracias, Sasha, por dármelo. De verdad que te lo agradezco. Nuevecito y así tiene un tacto perfecto. Para todos vosotros esta ha sido su apertura. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.